Qué bueno que podemos continuar, que podemos seguir adelante con este seminario. Estamos hablando de Israel y los últimos días. Y entramos a este fascinante tema, la expectativa profética de la restauración de Israel. Seguimos con el maestro Martin Shug. Okay, welcome back everyone. Bienvenidos otra vez a todos. And so now we're going to talk specifically about how Israel fits into the last days. Ahora vamos a hablar específicamente de cómo es que Israel calza en los últimos días. Because remember, it's the Lion of the tribe of Judah that releases the scroll. Porque recuerde que es el león de la tribu de Judá el que abre, el que destapa el rollo. Yes, the King of Israel is the one who brings about God's final end time purposes. Hallelujah. Porque es el rey de Israel el que pone en marcha el develar del plan final de Dios. So when we read in the Old Testament, there's always this anticipation of Israel's restoration. Cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre hay un sentimiento de anticipación por la restauración de Israel. And usually it's expressed in the words, I will bring you back. Y generalmente esto se expresa con las palabras, les traeré de regreso, les traeré de vuelta. And a key component of this restoration is the physical return of the Jewish people to the land of Israel. Y un cumplimiento clave es el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. And this has been going on for quite some time. We've spoken about this in last seminar. Y en el seminario anterior estuvimos hablando de este tema, es algo que tratamos con frecuencia. But also, along with this physical return, there is a spiritual return. Pero junto con este retorno físico, también habrá un retorno espiritual. And the foundation of this spiritual return is the covenant God made with Israel in the desert, in Sinai. Y el fundamento de este retorno espiritual se encuentra en el pacto que Dios hizo con su pueblo en el desierto. So, Gisela, if you could read Deuteronomy 30, verse 6, please. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. It's not just about going from one place to another, it's about the heart. No se trata únicamente de ir de un lugar a otro, se trata del corazón. I like to say the heart is the heart of the matter. A mí me gusta decir que el corazón es el corazón del asunto. And God promises that he's going to do something to change Israel's heart. Y el Señor dice que va a hacer algo para cambiar el corazón de Israel, so that Israel would love the Lord their God with all their heart and all their soul and live. para que Israel ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que viva. So this, we're talking about a spiritual transformation. Estamos hablando de una transformación espiritual. And God's ultimate plan for Israel is their spiritual transformation. Y el plan máximo final de Dios es la transformación espiritual. Remember, this promise comes from the Torah, from the Pentateuch, from the covenant at Sinai with the nation of Israel. Y este pacto viene de la Torá, viene de las escrituras reveladas en el pacto dado en el monte Sinaí. So this is a promise to the nation.
Esta es una promesa para la nación. And we read about this spiritual transformation in many places in the prophetic scriptures. Y leemos de esta promesa en muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento. And just for one very good example, Gisela, if you could read Ezekiel 36, 26 through 28, please. Tenemos un muy buen ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Okay, so this is a prophetic expression of the covenant promise from Deuteronomy 30, verse 6. Esta es una expresión profética de lo que se dijo en Deuteronomio 36. And we understand that the circumcised heart is the heart that is filled with God's Holy Spirit. Y entendemos que el corazón circuncidado es el corazón que ha sido llenado por el Espíritu del Señor. So I want us now to focus on a last days passage in the prophets that speaks about Israel's transformation. Ahora quisiera que nos concentráramos en un pasaje que habla de los tiempos finales en los profetas, que habla de esta restauración de Israel. So you remember in the book of Acts in chapter 1, Tal vez recordamos en el libro de los Hechos capítulo 1, I'm pretty sure it's verse 6. creo que es en el versículo 6, The disciples had a when question. los discípulos tuvieron esa pregunta del cuándo. And they said, Lord, is it at this time you're restoring the kingdom to Israel? Señor, le preguntaron, Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? See, they wanted to know when, just like us. Ellos querían saber el cuándo, tal como nosotros. And I think Yeshua's message to them is for us too. Yo creo que el mensaje de Yeshua para ellos también es para nosotros. He said, don't worry about the when, which is in the Father's authority. Y él les dijo, no se preocupen por el cuándo, que está bajo la autoridad del Padre. But I think their question was prompted by their location. Yo creo que ellos se sintieron animados a hacer la pregunta debido a dónde se encontraban ubicados. Because we're going to look at the end time passage in the book of Zechariah. Porque vamos a mirar el pasaje de los tiempos finales en el libro de Zacarías. And it's going to speak about the Lord's feet standing on the Mount of Olives. Y vamos a ver que se menciona que los pies del Señor están sobre el monte de los olivos. And we'll talk about this later, but I just want to set the scene a little bit. Y hablaremos de esto un poquito más adelante, pero quiero establecer el patrón. Because when they were on the Mount of Olives, there was Yeshua, and his feet were standing there, and they thought, okay, this is it. The end has come. Quiero marcar el escenario porque están allí y están mirando, y si este es el Mesías y sus pies, y este es el monte de los olivos, ¿no? Entonces el fin ha llegado. He said, no, not quite yet. Y el Señor les dice, no, todavía no. But you shall be my witnesses even to the ends of the earth. Pero todavía no, porque ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. All right, we're going to talk about this in our next session in more detail. Hablaremos más en detalle de todo esto en nuestra siguiente sección. But for now, let's read a little earlier in the book of Zechariah. Por ahora leamos un poquito antes en el libro de Zacarías.
Okay, so Gisela, can you read Zechariah 12, verses 10 and 11, please? Estoy leyendo Zacarías 12, versículos 10 y 11 en Nueva Traducción Viviente. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. All right, this is an incredible passage of scripture. Este es un pasaje increíble de las Escrituras. It's talking about Israel in the last days. Está hablando de Israel en los tiempos finales. And it's talking about Israel's spiritual transformation. Y está hablando de la transformación espiritual de Israel. Because it is God who pours out his spirit on the house of David and the inhabitants of Jerusalem. Porque está hablándonos de que Dios va a derramar de su espíritu sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén. And I think we should understand Jerusalem as representative of the nation as a whole. Y creo que debemos entender Jerusalén como la que representa a toda la nación de Israel. So it's a spirit of grace. It's a spirit of God's favor upon them. Es el espíritu de gracia, el espíritu del favor de Dios sobre ellos. And also it's a spirit that produces these pleas for mercy. It's a spirit of repentance. Es el espíritu de arrepentimiento que también trae un clamor por misericordia. So there will be this great mourning, we read. Así que, así como leemos, va a haber un gran lamento. Because Israel will look on him whom they have pierced. Porque Israel va a mirar, les será revelado, este es al que ustedes traspasaron. I just want you to imagine with me what that will be like. Quiero que se imaginen conmigo ese momento, cómo va a ser. Because there's coming a day when Israel will behold Yeshua and recognize he is the Messiah. Porque llegará el día en que Israel mirará a Yeshua y lo reconocerá como su Mesías. And there will be such mourning, such deep repentance. Y habrá tal lamento, tal arrepentimiento profundo. Because Israel will be saying, you know, we have thought for so many generations, this man is not the Messiah. Porque dirán, por tantas generaciones hemos señalado que este no era el Mesías. And the one who thought for sure was not, now God has shown us he is the Messiah. Y aquel que nosotros descalificamos y dijimos no puede ser, es el que Dios ahora nos muestra que sí era el Mesías. Wow, what a day that will be. ¿Qué día va a ser este? And could you read, Gisela, please, Zechariah 13, verse 1. Vamos a leer Zacarías capítulo 13, versículo 1. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Right, so God pours out a spirit of grace and pleas for mercy. Y Dios entonces va a derramar de su gracia ante el clamor por misericordia. And we enter into the new covenant by faith and repentance and faith. Y entramos al nuevo pacto por fe y por arrepentimiento. And now Israel comes under this fountain of cleansing, and they are cleansed of their sin. Y entonces ahora Israel va a entrar a ese manantial que le limpiará, esa fuente que le limpiará de todos sus pecados e impurezas. This is just like what we read in Ezekiel chapter 36. Esto es tal como lo acabamos de leer en Ezequiel capítulo 36. I will pour clean water on you, and I will cleanse you of your sin and your filth. Derramaré agua limpia sobre ustedes y los limpiaré de todas sus impurezas.
So I want you to understand that God's ultimate plans include Israel's restoration. Así que es importante que veamos que los planes finales de Dios incluyen la restauración final de Israel. But at the same time, God's ultimate plans includes judgment. Pero al on the mismo nations. tiempo, esto incluye el juicio de las naciones. And it's connected to Israel's restoration. Y este juicio de las naciones está conectado con la restauración de Israel. Because in these last chapters of Zechariah, we read about the look on the one whom they pierced, and we read about the pour out his spirit upon them. Porque estamos leyendo que ellos vieron y reconocieron a aquel que atravesaron, sobre el cual pusieron la culpa. But we also read at the same time, all nations are gathered around Jerusalem. Pero también vemos que se dice que todas las naciones están reunidas alrededor de Jerusalén. Yeah, Gisela, could you read Zechariah 12, verse 9, please? Zacarías, vamos a leer Zacarías 12, versículo 9, 12, 9. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Israel. So these events, Israel's restoration and God's judgment on the nations, that it's all happening at the same time. Así que esta revelación sobre Israel y este juicio de las naciones, todo sucede al mismo tiempo. And God judges the nations for going to war against Jerusalem. Y Dios juzga a las naciones por ir a la guerra en contra de Jerusalén. But listen, God's ultimate plan for the nations is not judgment, but restoration. Sin embargo, el plan final de Dios para las naciones no es el juicio, es la restauración. Because if you keep reading in the book of Zechariah, Si seguimos leyendo en el libro de Zacarías, could you read Gisela, Zechariah 14, verse 9? ok, vamos a leer Zacarías 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. So judgment is coming, but also God's kingdom over all the earth. Praise the Así Lord. que el juicio está viniendo, pero también el dominio de Dios sobre toda la tierra. And we read in Isaiah chapter 2 about in the latter days Jerusalem be exalted above all hills. Y también leemos en Isaías capítulo 2, como en los días finales, capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. You see, ultimately the nations will come to Jerusalem not to make war, but to learn of God's ways. Praise the Lord. Finalmente las naciones vendrán a Jerusalén, ya no para pelear, sino para aprender la palabra de Dios. And for those of us who are God's people, whether we're Jewish believers or his people in the nations, now our hearts are being turned towards Jerusalem. Y ahora, todos nosotros, sea que seamos judíos convertidos a Cristo o que seamos de los gentiles convertidos, todos estamos recibiendo nuestro corazón inclinado hacia Israel. You see, because Jerusalem is very important in God's plans. Porque en los planes de Dios, Jerusalén es muy importante. If you ever wonder why there is so much controversy about Jerusalem, because it is the city of the great king. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué hay tanta controversia alrededor de Jerusalén, es porque es la ciudad del Dios Altísimo. Okay, so let's go back to the book of Zechariah.
Vamos a ir de regreso al libro de Zacarías. And Gisela, could you read Zechariah 12, verses 1 through 3? Claro que sí. Vamos a leer Zacarías capítulo 12, versículos 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. First thing I want us to notice is that the Lord prefaces what he's about to do by saying, I am the creator of heaven and earth. Lo primero que debemos ver es que Dios hace una premisa y es que establece: yo soy el Dios de los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra. Because the last days is all about establishing God's rule on earth. Porque los días finales, los tiempos finales, se tratan de restablecer el gobierno de Dios sobre la tierra. God is the creator, therefore he has all authority on earth. Él es el creador, por lo tanto tiene toda la autoridad sobre la tierra. But I want to focus on this image of Jerusalem as a very heavy stone. Pero quiero que nos enfoquemos en esta imagen de Jerusalén como una piedra pesada. God's saying, I have placed Jerusalem on planet Earth as a very heavy stone. El Señor dice: he puesto a Jerusalén sobre el planeta Tierra como una piedra muy pesada. And anybody who tries to move the stone, they will not succeed. Y cualquiera que quiera mover esta piedra no tendrá éxito. They will only end up hurting themselves if they try to move this stone. Mientras intenten mover esta piedra, que serán destruidos. And let me tell you that even now, the spirit of Antichrist is trying to move that stone out of the way. Y aún ahora el anticristo está intentando mover o remover esta piedra. But we need to consider what is a stone in the scriptures. Necesitamos considerar qué es lo que es una piedra según las escrituras. You know, when Israel set up a stone, it was a memorial. Cuando Israel establecía una piedra, lo que estaba haciendo es un monumento. It was a physical memorial that told us a story about something God has done. Era un recordatorio físico de lo que Dios había hecho. You know, after Israel defeated the Philistines, Samuel set up a stone. Después de que los israelitas vencieron a los filisteos, Samuel estableció o puso una piedra recordatoria, And he called it Ebenezer. la cual llamó Ebenezer. Even, which is stone, Etzer, help, stone of help. Eben, que significa piedra, Etzer, que significa ayuda, era una piedra de ayuda. And he's saying, thus far, God has helped us. Y por eso traducimos: hasta aquí nos ayudó el Señor. So, you know, the generations that would come would go and they would see this stone, and the children would ask their fathers, why is there this stone here? Así que pasaría el tiempo y las generaciones y vendrían los niños, mirarían eso y irían donde sus padres. ¿Qué significa esa piedra? And the father would be able to point to the stone and say, you see this stone here? It tells us that God gave us a great victory over the Philistines. Y los padres podrían explicarle a sus hijos: ¿ves esta piedra aquí? Esto nos recuerda que nuestro Dios nos dio una gran victoria sobre los filisteos. A stone in scripture is a memorial. Una piedra en las escrituras es un recordatorio. And Jerusalem itself is a stone that God has placed on planet Earth.
Y Jerusalén misma es una piedra que Dios ha puesto en la tierra. And the memorial is to tell us that God is the maker of heaven and earth. Y el recordatorio es para que sepamos que Dios es el creador del cielo y la tierra. I have established my king on my holy hill of Zion. Yo he establecido a mi rey en mi santo monte en Sión. And Jerusalem bears witness to all the nations that God made heaven and earth. Y Jerusalén da testimonio a todas las naciones de que Dios hizo los cielos y la tierra. You see, this is really the issue about authority. Y este es el tema sobre la autoridad. Who has authority on planet Earth? ¿Quién tiene la autoridad sobre el planeta Tierra? Do the kings of the earth, are they the ultimate authority? ¿Los reyes de la tierra tienen la autoridad máxima o superior? Or is the creator of heaven and earth the ultimate authority? ¿O la autoridad suprema es el creador de los cielos y la tierra? You see, this is the whole issue that's first started in the garden. Este es todo el problema que inició en el jardín del Edén. Will we submit to God's rule, or we are going to choose for ourselves? ¿Vamos a someternos a la autoridad de Dios o vamos a elegir nuestro propio camino? And the kings of the earth said, no, we will choose for ourselves. Y los reyes de la tierra dijeron, escogeremos por nosotros mismos. And God says, really? Y Dios les dice, sí. I'm placing Jerusalem as a very heavy stone, as a memorial to that I am the creator. Estoy poniendo a Jerusalén como una piedra muy grande, como un recordatorio de que yo soy el creador. And if you have ultimate authority, you will be able to move that stone out of the way. Y si ustedes tienen la autoridad suprema, podrán remover esa piedra y sacarla del camino. But if I have ultimate authority, you will never move that stone. Pero si yo soy el que tiene la autoridad suprema, ustedes nunca podrán mover esa piedra. Even if you gather all the nations around it to move it out of the way, you will not succeed. Aún si se juntaran todas las naciones de la tierra y la rodearan, no tendrán éxito. And we're going to talk a little bit more about this in our next session. Y hablaremos un poco más sobre este tema en nuestra siguiente sesión. But for now, I want us to understand that there is a promise of Israel's restoration, and it's connected to Jerusalem, the city of the great king. Pero por ahora quiero que tengamos claro de que hay una promesa de la restauración de Israel que está conectada con la ciudad de Jerusalén. And this restoration of Israel is not just for Israel, but for the whole world. Y esta restauración de Israel no es solo para Israel, sino para todo el mundo. Could you read, Gisela, from Isaiah chapter 11? Vamos a leer Isaías capítulo 11. Vamos a leer solamente el versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. By the way, what is God's holy mountain? ¿Cuál es el monte santo de Dios? I have established my king on my holy hill of Zion, Mount Zion. Yo he establecido a mi rey en el monte santo de Sión. But ultimately, it's so that the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Para que en la tierra entera sea llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. God said to Adam and Eve, be fruitful and multiply and fill the earth. El Señor le dijo a Adán y Eva, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Expand the rule of God to the four corners of the globe. Y extiendan el gobierno de Dios a los 4 rincones del planeta. And Yeshua told us, pray, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
Y Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, que así sea en la tierra. This is a last days prayer. Esta es una oración de tiempos finales. The ultimate fulfillment of God's plan for us is to fill the earth with his knowledge. El plan final de Dios es llenar la tierra con su conocimiento. Aleluya. Because we're all under the rule and authority of our Father in heaven. Porque estaremos todos bajo el gobierno y la autoridad de nuestro Dios. And this is a good segue into what I want to speak about next. Y esta es una buena manera de aproximarnos a lo que quiero hablar a continuación. Because it's very important for us to understand that there is an integration between the last days passages in the Old Testament and the last days passages in the New Testament. Porque es muy importante que veamos la conexión que existe entre los pasajes de los tiempos finales del Antiguo Testamento y los pasajes de los tiempos finales en el Nuevo Testamento. I think sometimes when we consider the last days, we kind of don't pay that much attention to what it says in the Old Testament. Yo creo que cuando pensamos en los tiempos finales, muchas veces no le ponemos mucha atención a los pasajes del Antiguo Testamento. But we have to understand that all these passages are speaking about the same events and the same purpose. Sin embargo, debemos entender que todos estos pasajes nos están hablando de los mismos eventos y de los mismos tiempos. But even the imagery and the explanations we have in the New Testament, they all have their foundation in the Hebrew Scriptures. Aún las ilustraciones y todas las referencias que recibimos están cimentadas sobre las profecías en el Antiguo Testamento. So I want to just give you a few examples. Quiero darles algunos ejemplos. So in 1 Corinthians chapter 15, it speaks about that the Lord will descend with the shout, the last trumpet will sound, the dead will rise. En Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, habrá una trompeta final que es la que va a sonar. Okay, so, where does this concept of this last blast of it's actually a shofar sound? ¿Y de dónde viene esta idea de esta final trompeta que en realidad es un shofar? ¿De dónde viene? Well, Gisela, read Psalm 47, verse 5. Vamos a leer en el Salmo 47, versículo 5. Dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Actually, why don't you read verses 2, 3, and 4 as well, because it's the same theme here. Listo, vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Mm-hmm. So, he is the great king over all the earth. Él es el gran rey sobre toda la tierra. And he is going to put all the nations under our feet. Hallelujah. Él va a poner todas las naciones bajo nuestros pies. Aleluya. We will rule and reign with Messiah. Reinaremos junto con el Mesías. And the Lord comes with this shout of the trumpet. Y el Señor viene con este sonido de la trompeta. You see, it's already here in the Hebrew Scriptures. Ya está aquí en las Escrituras en hebreo. In 1 Thessalonians, it talks about meeting the Lord in the clouds. En 1 Tesalonicenses, cuando nos dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes. And where does this image come from? Y esta imagen, ¿de dónde viene?
Gisela, can you read Daniel 7:13 and then Daniel 7:22? Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. You said Daniel 7, right? Daniel 7, verse 13, yeah. Ok, 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. And now 23. 22, please. 22. Ahora el 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. There's, see, the strong connection between we go and meet the Lord in the air, in the clouds, and we rule and reign with him. We'll be with him forever. And here we have Yeshua coming with the clouds, and the kingdom is given to the saints of the Most High. Así que estamos viendo esta conexión de ese ir y encontrarnos con el Señor en las nubes, Él viniendo en su reino y nosotros reinando con Él. Y este Rey de Israel que está viniendo en las nubes con todo el dominio sobre todos los reinos reflejado en el Antiguo Testamento también. My point is that all the New Testament passages have their foundation in what is already written in the Hebrew Scriptures about the last days. El punto que quiero establecer es que todos estos pasajes del Nuevo Testamento encuentran su fundamento en las palabras proféticas del Antiguo Testamento. And there's also this correlation between the feast days on Israel's calendar and the last days events. Y también hay una correlación entre las fiestas de Israel y los eventos de los tiempos finales. So we read in Yeshua's first coming that he was crucified at Passover. Nosotros vemos que en la primera venida del Mesías se celebra la Pascua. He rose from the dead on the third day during the first fruit ceremony. Resucitó al tercer día durante la ceremonia de los primeros frutos o de las primicias. And the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost, also a Jewish feast. Y el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, que era otra festividad judía. So God, Yeshua's first coming, it correlates with the spring feasts. Así que la primera venida de Jesús se correlaciona con la fiesta de los primeros frutos. And his second coming, I believe, will correspond with the fall feasts. Y creo que la segunda venida se corresponderá con las fiestas de otoño. Now, that's a whole other seminar about the feasts, but there is a correspondence, is all I'm trying to say at this point. Requerimos todo otro seminario para hablar de las fiestas de Israel, pero podemos ver que hay una correspondencia entre ellas y los tiempos finales. But, you know, in the New Testament, there is this great emphasis on the kingdom of God. En el Nuevo Testamento encontramos un fuerte énfasis, un enfoque en el reino de Dios. You know, teach us how to pray. Enséñanos cómo orar. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Y el Señor le enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como es en el cielo, así sea en la tierra. And Yeshua told us, seek first the kingdom of God and its righteousness. Y Yeshua nos enseñó, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. So, you know, the priority of the kingdom should be our focus. Así que la prioridad del reino debería ser nuestro enfoque. And we need to understand the kingdom as God's will
being done on earth as it is in heaven. Y debemos entender su reino como la voluntad de Dios siendo hecha aquí en la tierra como es en el cielo. And also there is this emphasis on Yeshua being king. We talked quite a bit about this in our last seminar. Y también vemos o encontramos un fuerte énfasis en el hecho de que Jesús es el rey. Y esto lo vimos bastante en nuestra sesión anterior. But I just want to, by way of review, remind us of what Yeshua's own testimony. Pero quiero que recordemos acerca del testimonio mismo de Jesús. Could you read, Gisela, from Matthew 26, verses 64 and 65? Vamos a leer Mateo 26. So this is the high priest saying to Yeshua, tell us, are you the Messiah? Quiero explicar algo antes de leer. Aquí está el sumo sacerdote preguntándole a Jesús, dinos, ¿eres tú el Mesías? And this is Yeshua's response. Y esta es la respuesta de Jesús. Actually, just read verse 64. Vamos a leer el versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. I am the one that David spoke about who is at God's right hand. Yo soy del que habló David, que está sentado a la diestra del Padre. I am the one that Daniel saw who received the kingdom from the Ancient of Days over all peoples, nations, tribes, and tongues. Yo soy aquel que se vio, aquel sentado en el trono de David que recibía los reinos de toda la tierra. I am God's appointed king. Yo soy el rey señalado por Dios. Okay, and could you read in John chapter 18, please? Vamos a ir a Juan, capítulo 18, verses 37. Versículo 37. Yeah, so in Matthew, Mark, and Luke, Yeshua bears witness to the leader of the Jewish people, the high priest. En Mateo, Marcos y Lucas, Jesús da testimonio a los sacerdotes judíos. And in John, he bears witness to the Gentile authority, Pilatos. Y en Juan, Jesús da testimonio ante Pilatos. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mm-hmm. Yeshua's testimony to the leader of the Gentiles was, yes, I am a king. For this reason I was born. Así que el testimonio de Yeshua para el líder de los gentiles es, sí, para esto he nacido, yo soy el rey. Yeshua is God's appointed king. Yeshua es el rey señalado por Dios. And he will establish God's rule on earth, so the will of God that is in heaven will be done on earth. Y él establecerá el gobierno de Dios en la tierra para que así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. He is the promised one, the son of David. Él es el hijo de David, el prometido. But more than that, he is the head of a new humanity. Él es la cabeza de una nueva humanidad. Because he is the last Adam. Porque él es el último Adán. The first Adam was to do the will of his Father in heaven, but he chose to do his own will. El primer Adán estuvo diseñado para hacer la voluntad de su padre, pero decidió hacer su propia voluntad. Mm-hmm. And God's solution to this is, I will
send my son. Y la solución de Dios es que yo voy a establecer a mi hijo, Seed of the woman, la simiente de la mujer, son of David, hijo de David, and he will do my will. y él hará mi voluntad. And so he becomes the head of a new humanity. Él se convierte en la cabeza de una nueva humanidad. Not those that have inherited this rebellious spirit from Adam, No los que han recibido una herencia de este espíritu rebelde del primer Adán, but those that are in Christ, sino para aquellos que están en Cristo, those that he has purchased by his blood to be kings and priests. aquellos que han sido comprados por su sangre para ser reyes y sacerdotes, Those who are filled with the Holy Spirit, aquellos que han sido llenados por el Espíritu Santo and those who will rule with him forever. y aquellos que reinarán con él para siempre. God's rule will once again be established. El gobierno de Dios una vez más será establecido. But the showdown between the powers of Satan and the power of God takes place at Jerusalem. Pero ese encuentro final entre los poderes de las tinieblas y el poder de Dios tendrá lugar en Jerusalén. It is at Jerusalem where this question will be settled forever. The Lord is God, the maker of heaven and earth. Este problema se resolverá totalmente en Jerusalén cuando sea este encuentro. Okay, so we're going to talk about this last battle in our last session. Vamos a hablar de esta última batalla en nuestra última sección. Let me pray for you. Vamos a orar. Thank you, Lord, that your way is perfect. Gracias, Señor, porque tus caminos son perfectos. Thank you, Lord, that you've had a plan from the beginning, and no matter who opposes it, it will come to pass. Gracias porque tú has tenido un plan desde el principio y no importa quién se te oponga, tú lo vas a cumplir. And you have established Jerusalem as a memorial to you. Y has establecido a Jerusalén como un recordatorio de ti mismo. You are the maker of heaven and earth. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Lord, in Psalm chapter 2, it tells the kings of the earth to be wise and submit to the Son. Señor, en el Salmo 2 tú le dices a los reyes de la tierra que sean sabios y se sometan al reino. It says, blessed are all those who take refuge in him. Dice, benditos aquellos que toman refugio en él. So together, Lord, we now acknowledge that Yeshua is your appointed king. Señor, y ahora nosotros todos juntos reconocemos que Yeshua es ese rey señalado. Lord, we now willingly bow our knee before you. Señor, Jesus is Lord. Nosotros voluntariamente doblamos nuestra rodilla delante de ti y confesamos que Jesús es el Señor. Mm-hmm. And we have taken refuge in you. Y nosotros nos refugiamos en ti. And so we just pray that for your favor and your grace to cover us. Señor, y oramos por favor y gracia para que nos cubra. As we wait for your return. Mientras esperamos por tu retorno. As we hasten that day. Mientras aceleramos ese día. In the name of Yeshua, we ask this. Lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amen. Amén.
Amén. No nos vayamos, que viene la sección de preguntas y respuestas. Así que anota tus preguntas, pásalas por el chat, para que podamos estar respondiendo a las inquietudes que puedas tener sobre este tema.